Señal directa. Y como ya le adelantábamos antes del corte, desde hace ya más de una semana, el contingente de la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor lleva a cabo pues, un recorrido por diferentes estados de la República, precisamente para denunciar la corrupción y exigir justicia por los desfalcos cometidos en esta entidad. Para hablar de este y otro de los temas, de otro de los motivos que han llevado esta caravana a salir a este recorrido, nos acompaña esta mañana Rafael Lucero Ortiz. Él es director de Política y Planeación Social del Gobierno de Chihuahua. ¿Cómo le va, don Rafael? Muy buenos días. Gracias, muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos. Cuéntenos hasta ahora cuántos estados han recorrido y un poco cuál es la logística que falta por complementar. Sí, mira, la caravana salió el domingo 20 de enero de Ciudad Juárez. Obviamente se recorrieron prácticamente todas las ciudades del estado y ingresó luego a Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí. Mañana estará en Tepic y llegará aquí el jueves 1 a la 1 de la tarde y se retirará el viernes después del meeting a las 2 de la tarde hacia Morelia, Cuernavaca y Ciudad de México el día 4. ¿Nos recuerda, Rafael, las causas de esta caravana? ¿Qué pasó con las denuncias que se hicieron con respecto al desvío de recursos en ese estado en la administración pasada? Y bueno, pues este castigo absurdo por parte de la Federación en lo que tiene que ver con el depósito de recursos, que no es una generosidad, sino son los recursos que tienen que repartirse entre los estados. Sí, mira, son dos motivos fundamentales los que han obligado al gobierno y al pueblo de Chihuahua a iniciar esta caravana. Uno primero es la extradición del exgobernador César Duarte, quien cometió un gran fraude al pueblo de Chihuahua y dejó una gran deuda y se ha hecho, la primera denuncia se puso desde el 2014, denuncia que nunca prosperó. Entonces el hoy gobernador Javier Corral Jurado, respondiendo a la demanda del pueblo, hizo su promesa de campaña de que llevaría a Duarte a la justicia. Y eso es un motivo de origen. El segundo motivo es que a partir de que en diciembre se detiene a Alejandro Gutiérrez, secretario adjunto del PRI en las elecciones del 2016, y que ahí se involucra en esa derivación de recursos de Hacienda Federal a la Hacienda Estatal para que de ahí se derivaran a 3 empresas fantasmas de este señor y sus familiares, fueran a parar a las campañas políticas de las elecciones de 2016. Entonces, a partir de ahí, creo yo que en el poder de la federación se empieza a correr nerviosismo porque están involucrados grandes personalidades. Y eso lleva a un castigo al gobierno de Chihuahua y al pueblo de Chihuahua con la retención de 780 millones del último reparto que se da a finales de los años que tiene que ver con el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales. Ante esa retención, el gobierno del estado no tuvo otra más que hacer un llamado al pueblo de Chihuahua para iniciar la caravana por la dignidad y por la justicia con el pueblo de Chihuahua. Pero nosotros creemos que no es únicamente el asunto de dignidad y justicia para con el pueblo de Chihuahua, sino para con los jaliscienses, con los coahuilenses, con los zacatecanos, con los mexicanos en general. ¿Por qué? Porque este sexenio
además de ser uno de los sexenios donde se ha acumulado mayor corrupción, ya es una práctica que se ha instalado con un cinismo impresionante. Por un lado, y por otro lado porque sigue habiendo una parte de reparto de recursos a los estados que es muy discrecional. Si bien todo lo de las participaciones están bien normadas y con una fórmula de reparto, no así el reparto final de año, que tiene que ver más bien con un reparto discrecional hacia los estados. De hecho, en Jalisco algunas organizaciones de la sociedad civil ya firmaron este acuerdo que se ha venido planteando en todos los estados sobre pues ponerle fin a la forma en que se redistribuye el recurso que por alguna razón no se gasta en el primer semestre prácticamente, ¿no? Así es. Sí, hay un desplegado a nivel nacional promovido por Coparmex, con la firma prácticamente de todas las cámaras de todos los estados, de los capítulos estatales, y mañana se publicará uno de carácter local, firmado también por organizaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, universidades e institutos políticos, denunciando la discrecionalidad del reparto de los recursos y demandando la comparecencia del secretario de Hacienda para que explique cómo es que se dan estos recursos y por qué no se promueve una normatividad para hacerlo ya de manera clara y transparente para todos los estados y que no sea una política del garrote y la zanahoria. Después de que se ventiló toda esta información, ¿siguen sin asignarse los recursos al gobierno de Chihuahua? Sí, los recursos no se han asignado, máxime la respuesta que dio la Secretaría de Hacienda en enero es que no serían asignados porque correspondían al presupuesto del 2017. Fue también lo que forzó a esta expresión de la caravana, las marchas y el llamado a los ciudadanos a que se unan a una lucha contra la corrupción y por la justicia en la distribución de los recursos federales que pertenecen a todo el pueblo de México. Oiga, don Rafael, ¿hasta dónde va a ser necesario ir? Se lo pregunto porque sin duda ha llamado la atención la actuación del gobierno de Chihuahua, la insistencia, la perseverancia, ¿no?, en castigo a este funcionario, mientras en otras entidades tenemos casos muy similares y quizá hasta más graves, y nadie hace nada, nadie mueve nada. Ustedes han estado ahí, al pie del cañón. ¿Hasta dónde es necesario llegar en este país para que se haga justicia? Pues yo creo que los ciudadanos estamos obligados a llegar hasta tener el control de nuestro gobierno. No olvidemos que el 39 constitucional establece la soberanía en el pueblo y en ese sentido creo que nos ha hecho gran daño toda una cultura de control y clientelismo de parte del Partido Revolucionario Institucional y no ha hecho más que tener sometimiento sobre los ciudadanos. Yo creo que el término de este tipo de manifestaciones será cuando los ciudadanos tengamos un control de cómo, no solo de cómo se llega al poder, porque claramente lo que manifiesta esta investigación cuidadosa que ha hecho la Fiscalía de Chihuahua es toda una triangulación de los recursos públicos para que vayan a mantener al grupo en el poder. Y en ese sentido solo tendremos posibilidad de revertir las cosas y las formas de gobierno en la medida que como ciudadanos ejerzamos nuestro derecho de ser ciudadanos, que es un derecho democrático, no solo en el acceso al poder, sino en el ejercicio del poder, que eso se nos olvida. Creemos que el máximo derecho está en la emisión del voto y se nos olvida estar monitoreando, observando, denunciando el ejercicio
y al abuso de poder que cometen nuestros gobernantes. Don Rafael, a lo mejor el monto del que se habló del desvío pudiera parecer insignificante, digo, no para un ciudadano común y corriente, sino si lo comparamos con los desvíos que se han dado en otras entidades, como en particular el caso de Veracruz con el otro Duarte. Sin embargo, la diferencia quizá de este caso de Chihuahua y por qué ha sido tan emblemático es porque se pudo seguir la ruta del dinero, que es lo que no ha sucedido en otras investigaciones, hasta saber cuál fue el destino final que se le dio, ¿no? Esa podría ser como el elemento extraordinario. Sí, yo creo que la investigación que ha hecho la Fiscalía y la Función Pública del Estado ha sido muy minuciosa, muy rigurosa. Están abiertas 32 carpetas de investigación, de las cuales sobre 16 ya se emitió orden de aprehensión y hay 5 detenidos ya vinculados al proceso. Entonces, en ese sentido, el gobierno del Estado ha sido cuidadoso, ha empujado una investigación detallada y efectivamente ha acompañado esa investigación, digamos, policíaca con instrumentos jurídicos para establecer las denuncias y ahora está en un tercer paso incorporando la estrategia política, haciendo visible este nivel de corrupción que se dio en el estado de Chihuahua y este castigo que da la Federación a la retención de los recursos. Y es ello lo que es el objeto de la caravana, de darle visibilidad y hacer un llamado a los ciudadanos jaliscienses, a los ciudadanos de todo México, de que es momento de que iniciemos una lucha contra la corrupción y la injusticia de cómo se ejerce el poder en México. Don Rafael, se nos termina el tiempo nada más. ¿Quién gobierna Chihuahua mientras el gobernador anda tan distraído en estos temas? Pues es parte del gobierno atender estos temas. Yo no diría que es una distracción, porque justamente tiene que defender al pueblo de Chihuahua para que obtenga los recursos necesarios, defender del fraude cometido y el retorno de recursos desviados en la administración anterior. Pues lo gobernamos todo el equipo, o sea, vamos turnando, vamos alternando, nos vamos desmañanando para poder atender los asuntos de la caravana y la marcha del gobierno del día a día. Y no acostumbrarnos a estos hechos, ¿no, don Rafael? Y que estemos ahí también, como ya lo explicaba usted, denunciando y exigiendo. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y invitamos al pueblo de Jalisco a que se una a esta denuncia por la corrupción y la justicia en el caso de Chihuahua y de México. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Gracias, nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.